Bienvenidos una vez más a una nueva transmisión aquí desde la redacción del Diario del Comercio. Nuevamente un lunes hablando de temas de tecnología, pero ahora lo estamos aterrizando un poco más a cuestiones que tienen que ver con la formación, con la educación de los más chicos. Hoy día estamos acompañados de Rafael del Busto. Él es coordinador de la carrera de Psicología de la Universidad Católica Sede Sapiense. Y con él vamos a conversar un poco sobre las redes sociales, cómo es que los papás, básicamente, tenemos que aprender a manejar con este nuevo tipo de herramientas que cada vez se hace mucho más popular y de mucho más uso entre los jóvenes principalmente. ¿Cómo estás? Bien, gracias Rafael, Bruno por la invitación. Buenos días. Eder, primero que nada, cuéntanos, desde tu experiencia, porque tú me cuentas que has tenido mucha oportunidad también de dar charlas Sí. a padres de familia y todo lo demás, ¿cuál es el conocimiento que sabes o crees que tienen los padres con respecto al uso de estas nuevas herramientas tecnológicas? ¿Hay información? ¿Los papás saben qué tipo de herramientas están existiendo para que los chicos se comuniquen o simplemente lo dejan a su libre albedrío? Muy bien. Yo dividiría en dos tipos de papás. Hay papás que saben de todo esto y lo usan, y hay papás que saben pero no lo usan. Incluso me dice, doctor, yo no entiendo porque mi celular es chanchito. No, yo no tengo WhatsApp, no sé. O en cambio otros conozco hasta señoras de 70 años que están muy actualizadas y lo usan bastante. Entonces, ¿saben que existe? Saben. Saben que sus hijos lo usan, sí saben, pero no saben el alcance. Saben que el hijo maneja la tecnología, el mismo hijo les crea el Facebook, el mismo hijo les pone el WhatsApp, el mismo hijo es el técnico de la casa, pero no conocen todos los riesgos y peligros que puede estar expuesto un adolescente, incluso unos niños. Ahora, o han escuchado porque se puso en moda la ballena azul, por ejemplo. Claro. Y ahí en ese momento, digamos, también lo llevan todo al extremo y ya quieren prohibir. Exacto, llegan al completamente extremo, todo. entonces automáticamente red social igual malo, pero la red social no es ni buena ni mala, depende del uso. Incluso está muy de moda que existan los WhatsApp de grupos de aula, ¿no? Se pasan avisos, se Sí. pasan tareas, antiguamente se pedía el cuaderno, ahora le toman foto. Claro. Los colegios están usando mucho más el Facebook. Claro, justamente hacia eso quería llegar. Primero que nada, también, por ejemplo, recordar que hay otro tipo de padres, de repente un poquito más jóvenes o de repente con un poquito de mayor acceso a la tecnología, que incluso de manera muy entusiasta le crean, por ejemplo, perfiles a sus hijos desde que nacen o Sí. desde muy chiquitos. Ahora, hay algo que de repente también tiene que ver mucho con el desconocimiento del papá, que es saber cuál es la edad adecuada en la que un chico debe acceder, no sé, pues a una red social tipo Facebook, o de repente contar con su propio número de celular para poder contar con el WhatsApp, o tener cuenta de Twitter, o tener cuenta de Instagram, o de cualquier otra red social. Porque cada una de las redes sociales tiene como, digamos, una edad mínima. Incluso los mismos correos electrónicos también tienen una edad mínima para que se puedan usar. Sobre eso, digamos, ¿qué se le puede decir a los padres para que tengan en cuenta esa información? Claro, es verdad lo que tú dices. Muchos papás crean cuentas electrónicas, incluso he visto mamás separadas que cuando le crean la cuenta al hijo le ponen apellidos maternos, no del padre, por ejemplo. Entonces, los papás le crean muchos a los hijos, pero el hijo verdaderamente no necesita. Muchos piden esto porque todos los tienen, porque en el salón todo el mundo lo usa, porque es una forma de contactarse, pero mayor uso, aparte de comunicarse entre ellos, no hay, por ejemplo. No le dan uso de transmitir información, pasarse trabajos, avisos, no lo usan. Ese es un tema muy nuevo a nivel mundial, porque es una generación muy nueva y las secuelas todavía no se están viendo. Seguramente a futuro se van a ver. Se saben de casos de adicciones, se saben de casos de suplantación de información de personas, se sabe de casos que se roba información, se hacen públicas. Y una de las preguntas que los papás tendrían que hacerse es, ¿pero para qué mi hijo va a necesitar una red social, por ejemplo? ¿Por qué mi hijo va a necesitar a cierta edad tener celular o un equipo? Incluso se recomienda que los hijos no duerman con la tecnología. O sea, en los cuartos de los hijos no tiene que haber ni celulares, ni laptops, ni televisores incluso, porque luego no podemos ver qué miran, hasta qué hora miran y no podemos hacer la supervisión. Claro. Que estén obligados, no está. Y la tendencia de ahora socialmente, porque el tema es muy amplio, es incluso a las fotos muy íntimas, ¿no? muy sexy, muy sensuales, que tiene toda una historia que ya la Asociación de Psicólogos Norteamericanos ya se pronunció, por ejemplo, ¿no?
No hay una edad donde encuentres a partir de tal edad. Va a depender mucho de los padres y las necesidades reales de los padres. Sí, porque por ejemplo, efectivamente como mencionaba, hay un tema de que el niño siempre va a decir todos lo usan, todos lo hacen, pero sabemos que no es así, que es siempre la exageración en la que todos caemos en alguna etapa de nuestras vidas. Pero por ejemplo, mientras el niño va avanzando en el colegio, el niño o la niña va avanzando en el colegio, y por ejemplo pasa a secundaria, Sí. y en secundaria ya o sea, digamos, se puede prever que efectivamente va a haber mucha mayor necesidad de comunicación, por ejemplo, como mencionaba hace un momento, para el intercambio de tareas, para los trabajos grupales. Entonces, en ese caso, digamos, ya cuando un niño puede tener entre 12, 13 años, sí se podría justificar que tuvieran cuentas en determinadas redes sociales. El uso que le dan. Muchas Ya. veces los colegios usan el mismo Facebook del colegio. Ya. Pero no solamente lo usan para trabajo, sino incluso para lo que es el ciberbullying. Y algunas empresas, cuando me toca hablar con chicos, con adolescentes, no grandes, sobre este tema que los colegios lo piden, algunas empresas, cuando la gente postula al trabajo, lo primero que hacen la empresa es entrar al Facebook. Y yo les digo a los chicos, les pregunto, si la empresa en la que ustedes quieren trabajar revisa su Facebook, los contrataría y todos están así. Hasta ahora no encuentro uno que diga así. Y eso se debe a los contenidos que ponen. Ponen desde insultos, peleas, oye, ten dignidad, devuélveme enamorado, hasta sus cortes o sus intentos suicidas, por ejemplo. Entonces, las redes sociales es un gran potencial. Hay empresas que lo usan muy bien. La cosa es transmitírselo a los adolescentes sobre el uso adecuado y los peligros que hay. He tenido suplantadores como pacientes en consulta, por ejemplo. Claro. Claro, que eso también se está volviendo muy común, lamentablemente, ¿no? O sea, chicos que crean perfiles falsos para molestar a otros chicos, o que entonces se hacen pasar por otros, Sí. ¿no? Para Yo también tenía perjudicarlos, ¿no? un paciente que se hacía pasar por mujer para tener contacto con adolescentes, o un hombre que se hizo pasar por abogado e hizo contacto con la ex y le aconsejaba a la ex lo que tenía que hacer, por ejemplo, y era el marido, ¿no? Incluso muchas, y lo he visto lamentablemente, muchas mamás que al hijo le dice, entra al Facebook de tu padre, y obliga, entre comillas, al hijo lo motivan a que haga el seguimiento del Facebook del padre para encontrar infidelidades. Y ha pasado, por ejemplo. Y lo que está aumentando lamentablemente es muchos papás que llegan a consulta asustados porque el hijo les revisó su celular, que lo coge para jugar y le encuentra videos pornográficos del papá, que lo tiene ya guardado, y luego, ¿qué hago con mi hijo de 3, 4, 5 años? Porque esos chiquititos con... Claro. Ahora, otro tema también que hay es cuando el papá o la mamá sabe o ha autorizado que el chico tenga acceso a redes sociales, pero como que se desentiende porque dice, no, esto es una cosa que yo no comprendo, no es de mi generación, ellos saben más. Y el mismo papá, la misma mamá, como que se desautoriza, ¿no? Se siente desarmado. Se siente desarmado porque dice, oye, eso no es lo mío, eso yo no conozco. Pero en realidad, por ejemplo, en ese caso en particular, el papá, ¿cómo sí puede ayudar, pese a que no tenga tanto conocimiento tecnológico, cómo puede ayudar a que su hijo tenga un buen comportamiento en redes, por ejemplo? Por ejemplo, lo que dijiste anteriormente. Se está perdiendo mucho el tema de la autoridad paterna por estos temas modernos que hay. Me preguntan mucho, pero es suyo, se lo ha comprado, si es su equipo, no es su tableta, por ejemplo, es su equipo, y la idea de privacidad y sociedad de derechos. Entonces, una de las cosas que los papás no pierden es el tema de la paternidad y la autoridad. Si un hijo viene y le dice, mamá, quiero un equipo porque mis amigos tienen, una buena respuesta es, eso es problema de ellos y sus padres, no es mío, yo no soy el papá de ellos. Entonces, en mi casa no es así. Entonces, segundo argumento de los chicos, y en caso de emergencias se llama al colegio o llamas desde el teléfono fijo. Yo conozco colegios que cuando los alumnos entran tienen que dejar en bolsas su celular, lo tienen que dejar y a la salida se los entregan. Cualquier emergencia llaman al colegio, por ejemplo. Claro, porque se supone que durante la clase el chico tiene que estar en el colegio y no se va a mover a ningún otro Exacto, sitio. O sea, exacto. Ahí lo tienes que encontrar. No hay justificación para llamarlo entre clases porque sabe que está en clases, ¿cierto? Exacto. Y cualquier emergencia, el colegio puede... Porque incluso si el chico tiene que salir por emergencia del colegio, va a pedir permiso. Lo otro es que los padres preguntan mucho, ¿puedo o no puedo tener su contraseña? Pero hasta eso es fácilmente engañable, ¿no? ¿Por qué? Porque los chicos le dan la contraseña, pero se crean un Facebook aparte. Claro. ¿No?
Lo que sí hay que hablar con los hijos sobre los peligros, los riesgos, que no se den las contraseñas. A veces los chicos me dicen, yo confío tanto en mi enamorado o confiamos tanto que hemos intercambiado mutuamente contraseñas. El año pasado, hace 2 años me parece que Cedro publicó una encuesta que había hecho y digamos que se había llegado a la conclusión que la nueva prueba del amor era dar la contraseña al enamorado. Sí, 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 es ¿no? verdad. Entonces, digamos, hemos llegado a ese extremo. Incluso hasta contentos, ¿no? Tengo Claro. su contraseña, pero para que vea que confío, no la reviso. Pero si te dan la contraseña es la señal de que no confías, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, hay muchos usos, es infinito el uso que se le puede a las redes sociales. Muchos chicos me dicen, en verano si hubiese las fotos que mis amigas cuelgan en Instagram, por ejemplo, por la playa, y eso a los chicos dice, ¿y esto qué genera en ti? Obviamente lo que está despertando en ellos es un instinto más sexual, viendo a las amigas, y algunos me lo han dicho, no, hasta me masturbo con mis amigas, o sea, por todos estos Claro. riesgos que hay, que a veces los papás no previenen a las chicas. No caen en esa situación, o sea, de que eso se puede dar. Sí, porque Claro. piensan que su hija no es así, y conozco algunos chicos universitarios escolares que hasta reciben chantaje, ¿no? O sea, le piden primero la foto íntima y Claro. luego le dicen, bueno, o haces esto conmigo o la foto se la mando a tus padres. Por ejemplo, ese caso que es un caso lamentablemente también muy común, probablemente lo que suceda es que el chico o la chica afectado o afectada no le cuente a sus papás. No. No. Pero, por ejemplo, si el papá o la mamá se llega a enterar de este tipo de casos, ¿cómo es que debe Lo primero es, actuar? qué bueno que su hija se lo haya contado. Él tiene que actuar como padres, es decir, es un momento donde su hija está siendo extorsionada y tienen que ser padres protectores, no castigadores. Si los padres no enseñan al hijo que parte de la vida es equivocarse, corregirse y mejorar, ¿quién se lo va a enseñar? Porque la vida es así, en la vida no siempre ganamos. Por eso los padres tienen que mantener esta disciplina, así el hijo sea grande, incluso en casa. Si el hijo le dice al papá, pero es mi celular, está bien, es tuyo, no estoy discutiendo de quién es estoy discutiendo cuánto tiempo, qué ves y dónde el celular pasa la noche, por ejemplo, ¿no? Los papás tendrían que dormir con los celulares y las tablets de los hijos. En los cuartos no tiene que haber televisores, computadoras ni laptops, porque todo lo tienen al alcance de la mano. Entonces los papás pueden tener el equipo y luego entregar el equipo. Y una estrategia que a los papás les puede funcionar mucho, y yo lo uso mucho, es el ejemplo, por ejemplo. ¿No? Dice, cuando el adolescente no es tonto. Yo he visto que al adolescente le gusta que le conversen, que lo respeten y lo tomen en serio. Entonces cuando al adolescente se le pone el ejemplo, es que tengo derecho a mi privacidad, y le pone este ejemplo a los papás, cuando el papá le dice, ¿y qué pasa si tú sospechas de tu enamorada y también quieres la contraseña y quieres entrar a su red social? ¿Dónde está la famosa privacidad? Ahí para ellos no existe la privacidad. La privacidad es donde tú no me revises, pero yo sí puedo revisar. Entonces cuando el adolescente, lo que tú me decías, se le pone en la otra posición, en el otro lado, algunos entienden, ¿no? Pero el papá puede conocer mucho a su hijo, pero a veces por curiosidad, porque en los salones se comentan de youtubers, se comentan de páginas pornográficas, se comentan de muchas cosas, por ejemplo, y luego tienen la curiosidad de verlo, por ejemplo, ¿no? Una cosa que me contaba el sábado una mamá, tiene su hijo en cuarto secundaria, y este chico tiene su hermana en segundo de secundaria, y le decía, mamá, no le des redes sociales a mi hermana, desconfía. Entonces decía, hijo, ¿pero por qué quieres que desconfíe de tu hermana en segundo de secundaria? Porque en segundo de secundaria, yo que estoy en cuarto, ahí empieza a pasar todo. Mis amigas hacen esto, entran aquí, las pijamas, y le empezó con todo lo que había. La mamá no sabía, pues. Y él está cuidando a la hermana. La cosa curiosa es esta, ¿no? Cuida a mi hermana, no a mí. Claro, claro. Ahora, también hay antes de pasar, digamos, a de qué manera podemos utilizar las redes, de qué manera positiva podemos utilizar las redes, tanto para la parte social y para la parte del estudio. Quería hacer otra pregunta también con respecto al tema de la seguridad. Por ejemplo, en el caso de la suplantación, Sí. que eso también pues debe ser una de las digamos, de los ataques también
mucho más complejos de detectar por parte de los papás. En esos casos, por ejemplo, el accionar del padre quizás sea un poco más complejo porque no solamente es tratar de detectar quién es el que está suplantando la identidad de su hija o de su hijo, sino también tratar de que ese contenido desaparezca de esa red social. Y Sí. quizás sea un poco más complejo encontrar las maneras de lograr eso. Entonces, en esos casos, por ejemplo, ¿cómo debería Claro, entonces actuar el padre o la madre? muchos chicos son ingenuos en el sentido que piensan que toda persona que entra en una red social es bueno. Y incluso cuando le mandan mensajes, decían, o sea, inmediatamente preguntan, ¿y tú quién eres? O sea, rápidamente. Y no saben quién está detrás de una red social. Pero una de las cosas que hay que estar atentos es en los momentos donde los hijos están pasando problemas emocionales, por ejemplo. Porque sí yo he visto que son los que más caen. Tienen vacíos emocionales, pasan por procesos depresivos, por ejemplo. Y estas personas que suplantan para captar a estos niños adolescentes tienen un radar impresionante. Y alguno me contaba que se presentan de manera muy maternal. Entonces hacen el enganche, se presentan de manera muy consejera. Entonces los chicos no han aprendido a desconfiar, por ejemplo. Esa es una de las cosas que se está dando. Los mismos chicos también suplantan. ¿Y por qué suplantan los mismos chicos? Porque es la estrategia para saber si la enamorada o el enamorado van a ser infieles. Entonces crean un perfil falso, a ver si mi enamorado me va a ser fiel, coquetean con el enamorado y el enamorado no sabe que está siendo coqueteado por la misma enamorada o la amiga de la enamorada. Entonces se está convirtiendo en una práctica común, pero el hecho de darse cuenta a ellos que yo puedo suplantar no les despierta la sospecha que otro también puede estar siendo suplantado. Los papás, es verdad que muchas veces les cuesta detectar. Cuando hay papás, los poquitos que conozco, que han detectado un caso de suplantación, es porque cuando el hijo ha ido a conocer a la persona, el padre lo ha acompañado. Okay. Te llevo a la cita. Una señora de que tiene su hijo en un colegio de La Molina me decía, mi hijo se enganchó mucho con una chica, hicieron una cita para conocerse, entonces yo insistí, me puse un poco duro, insistí, yo te llevo, de paso la veo, y al final era un hombre mayor. Y mi hijo se asustó y bueno, pero después no tienen formas, ¿no? Incluso agarran tanta confianza que ya les están pidiendo fotos, ¿no? Y muchas chicas rápidamente mandan la foto y luego lo usan para chantajes o incluso estas fotos son colgadas en páginas de compra y venta cuando terminan con los ex, porque estas fotos luego son usadas en venganza. Sí. Sí, que también es un tema que muchos sitios y redes sociales también están empezando a tratar, que es el que le llaman el porno de venganza, sí, ¿no? Que también están tratando de apagar un poco ese tema porque lamentablemente hay mucha gente que está utilizando esas fotos íntimas para vengarse de sus relaciones anteriores, ¿no? En Estados Unidos es un caso muy sonado porque se puso de moda que las chicas mandaran las fotos a los chicos, porque pareciera que muchas chicas, y en Perú lo estoy viendo también, le mandan la foto desnuda, te gustó, pasa que fue como si fuese la nueva forma de seducción. La nueva forma de seducción, ¿no? Y lo que no sabían las chicas de este colegio es que los chicos buena gentes entre ellos se mandaban las fotos. Entonces a mí me enamoraba y mandaba la foto y automáticamente la compartían. Y era el secreto de los hombres, por ejemplo. Y claro, y las chicas luego decepcionadas porque pensaban que lo que era un acto de amor y privado había sido un acto público. Rusia ya está pensando en prohibir el Facebook, por ejemplo. Entonces ya algunos países están tomando esto en serio. Hay gente que se ha hecho famosa por las charlas de prevención, ¿no? En redes sociales y en los países cuentan generalmente el mismo tipo de historias, ¿no? Y en ese colegio veían, no es un estudio, pero es lo que pasó, que estas chicas que tenían las tendencias a enviar fotos íntimas se convertían en posibles víctimas de acoso y abuso sexual. Porque los chicos la veían, se emocionaban. Y pensaban que tenían la carta blanca para... Sí. Para poder exacto. abusar. Y cuando a las chicas le decían, oye, lo que está pasando, la que puede. O sea, la misma chica, ¿no? O sea, la que puede, envidiosa, yo tengo seguidores, no tienes seguidores. Pero es que hasta en televisión vemos que mucha gente tiene seguidores y es como una señal de casi orgullo, ¿no? Claro, que es como que el nuevo signo de
de poder, digamos, de estatus, de frente a poder, otros, ¿no? de existir, de Claro. pertenecer, por ejemplo, a un Claro. lugar. Sí, sí, entonces está cambiando rápidamente la... Ahora, ya estamos por terminar la entrevista y quería tocar este tema que lo mencionaste al inicio, el tema de que las redes sociales por sí no son buenas ni malas, sino depende de cómo se usan. Exacto. ¿De qué manera podemos utilizar las redes sociales para, de manera positiva, ¿no? ¿De qué manera las podemos utilizar para sacarles provecho, ya sea en el tema de estudios o en el tema incluso del mismo relacionamiento entre Por nosotros? ejemplo, yo puedo bajar de YouTube videos sencillos y cortos donde explican cómo resolver problemas matemáticos. Y eso puede en una red social, oye, mira, ¿no? A mi compañero que tiene dificultades. Se pueden bajar libros, y buenos libros, hay que saber buscar más los libros. Claro. Se pueden bajar links, por ejemplo, de buena información. Uno puede participar, como en este caso, en vivo de charlas, puede participar de conferencias, por ejemplo, interesantes. Habría que saber discriminar, por ejemplo, qué cosa hay. Hay videos explicativos, hay documentales que uno puede transmitir. Hay empresas que, por ejemplo, me contaba alguien que ya no usan el email, el correo de la empresa, usan el Facebook de la empresa. Ya. Entonces todo el mundo puede estar conectado y viajando la información, se pueden enviar documentos, se pueden enviar avances de trabajo, por ejemplo, y el grupo, pueden crear grupos, en la universidad se crean grupos por aula, por ejemplo, se crean grupos por cursos y se van colgando separatas, se van colgando manuales, ¿no? Y la información académica viaja y hay gente que a veces le agrega más, mira, encontré esto, mira, además encontré esto. Recordar que además de que es un vehículo para la comunicación, digamos, del día a día, o para las bromas, o para pasarla bien, también puede ser un vehículo para compartir el conocimiento y mejorar en la parte educativa. Mejorar, incluso hay redes sociales solamente para lo que es búsqueda de trabajo, por ejemplo, ¿no? Los perfiles, por ejemplo. Entonces, así una de las cosas que se recomiendan, así sea para darle un buen uso, es no poner todos los datos personales, porque esos datos personales luego pueden ser captados por otro y me va a ayudar en la suplantación, por ejemplo, ¿no? Y ya para terminar, simplemente quería que le recuerdes a los padres de familia que están viendo esta transmisión cuáles serían las recomendaciones básicas para, digamos, lograr de que los más chicos puedan tener una convivencia feliz, digamos, en el mundo digital. Con respecto, de repente, como mencionabas, a el tipo de información personal que deben publicar, los horarios, ¿cuáles son las recomendaciones básicas? Ya, no se recomiendan claves cortas, se recomiendan claves a partir de 8 dígitos, para que no vayan a sustraer. Y que las claves no sean las clásicas, pues el DNI, teléfono, que no sean palabras, que digamos, fáciles el nombre de los papás, que son mascota, es lo primero que buscan, ¿no? No aceptar desconocidos, ¿no? No guiarse por la foto, porque a veces... Digamos, para que quede bien en claro, que solamente acepten como contactos a personas que conozcan en la vida real. Exacto, ¿no? A veces aceptan porque ponen una foto muy, muy sensual y la aceptan, ¿no? Hay que hablar de los peligros. Que todas estas cosas existen. Muchos papás se enteran de los peligros por noticieros, si no, ni enterados. El tema del horario es válido, ¿no? Se dice que un adolescente diariamente no puede estar más de 4 horas en redes sociales o en la computadora, en la laptop, excepto que sea por trabajo, se entiende, ¿no? El tema de los horarios, que no estén en los cuartos los equipos. En las noches no deben dormir con la tecnología. Digamos que los usen en lugares públicos de la casa. Donde cualquiera que pase vea el monitor. Ok. Eso es, ¿no? Que no duerman los equipos en los cuartos, no solamente por un tema de lo que puedan ver o no ver, sino porque esto está generando problemas de insomnio. Entonces, un chico no puede dormir, lo primero que hace, hasta un adulto lo hace, se conecta, le presta atención a lo que está haciendo en el celular y eso le quita el sueño. Y luego en el tiempo se va habituando a... Aparte que habrán observado otro problema, son menos creativos, incluso porque están todos conectados y no tienen necesidad de ser creativos en los juegos. Pero los papás tienen un beneficio con las redes sociales. ¿Cuál? Que mi hijo se conecta y me deja hacer mis cosas. No molesta, no grita, al hiperactivo lo calmo, no hay bulla en la casa, pero eso es un arma de doble filo. ¿No? Muchos chicos, ¿por qué enganchan en estas redes sociales? Hay que dar un paso antes, porque para muchos son sus antidepresivos, para muchos son sus ansiolíticos, porque tienen tantos problemas en casa que se meten allí,
para olvidarse de los problemas. Muchos chicos con problema de autoestima se meten a esto porque quieren sentirse famosos, yo hablo con ellos, pues, quieren sentirse conocidos, o sea, tienen necesidad de sentirse importantes para alguien. Entonces me reconocen mis amigos, tengo muchos likes, soy bueno en los juegos. Entonces ahí el tema no es solamente el control de la red social, hay un tema emocional de trasfondo, por ejemplo, ¿no? La presión de grupo, que si no te conectas, que si no esto. Muchos estuvieron viendo esta famosa serie 13 motivos, por ejemplo. Razones, sí. Entonces, hay beneficios, hay cosas que son interesantes, que pueden hacer esto, pero los papás tienen que estar atentos, horas, con quién se conecta, acompañarlo, o sea, es como una guía, conversar con ellos. El hijo se puede equivocar, si alguien me chantajea, qué mejor que mis padres que me protegen, por ejemplo. Y digamos, tener bien claro de que ahí, o sea, puede haber sido un error del chico o de la chica, pero no, digamos, es un error que puede cometer cualquiera, o sea, no es motivo de castigo. Claro, porque no ha habido la malicia, claro. Ha habido el temor de perder a la persona o la ingenuidad, pero si todo el mundo lo hace, entonces es que no le ven lo malo. Entonces no tienen esa capacidad de discernir está bien o está mal, o el límite, por ejemplo. Es lo que pasó en el colegio de Estados Unidos, que las chicas mandaban, pero nadie se imaginó que iban a compartir fotos, hasta que pasó, pues. Claro. ¿No? Bueno. Entonces, estar al día en la tecnología, también los papás tienen que darse cuenta de todo lo que hay. Como te digo, la ballena azul disparó alarmas. Pero ahora que se calmó la ballena azul, muchos también entran de nuevo en una fase de... O algunos dicen, no, pero es que no tengo tiempo, es que trabajo. Entonces, el rol de padre lo tenemos que seguir manteniendo, es nuestro derecho y nuestro deber, y que el estado emocional del hijo no guíe la casa. Es decir, es que se amarga, es que no le puedo decir nada. No, es que uno tiene que ser padre. Y cuando yo les digo para que reaccionen un poquito, ¿y qué pasa si el tema que encuentra no es pornografía, no es enamorada o no es bullying? Es droga. Ah, no, ahí sí. O sea, pero ¿por qué en la droga sí te meterías, por ejemplo? Y en los demás temas dudan. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta valiosa información que estoy muy seguro que ha sido de utilidad para toda la gente que está acompañando la transmisión. Muchísimas gracias y probablemente en el futuro volvamos a molestarte para que gracias por la invitación, conversar de algún otro tema tan interesante como este. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha acompañado en la entrevista y será hasta la próxima. Muchas gracias.